Bienvenidos a Entre Fuegos. El día de hoy estamos acá en Valparaíso, en la quinta región, en el restaurante Portofino, con su chef, Francisco Castro. ¿Cómo estás, chef? ¿Cómo nace tu pasión por la cocina? Yo creo que va todo ligado al respaldo, me refiero a la niñez, a la juventud. Yo creo que uno después empieza como a vincular todo y empieza a hacer un poco más de sentido. Pero te comento esto porque cuando salí de cuarto medio, creo que la verdad no tenía muy claro lo que quería hacer. Y algo súper natural, uno está con 18 años, no se siente tan preparado como para enfrentarse al mundo laboral en ese momento. Entonces se dio todo de manera orgánica y por eso digo que todo empezó a hacer un poquito más de sentido cuando uno se metía, por ejemplo, en las ollas con la mamá, le metía el dedo en la masa del queque, todo este tipo de cositas. Después cuando se me dio la oportunidad de con 18 años viajar a Inglaterra en su momento, no tenía nada de claro de qué es lo que quería hacer y nada, me metí a lavar platos, ¿ya? Que era uno de los trabajos que obviamente se necesitaba en ese momento, en el año 2009 estoy hablando, en Inglaterra, en Londres, y no se necesitaba mucho conocimiento técnico tampoco, era llegar, ponerse a lavar platos, y así empezó como a nacer un poquito la pasión también. Ya cuando uno está dentro de la cocina, como te digo, le hace clic todo lo del pasado, ¿me entiendes? Y en ese momento empezó a cobrar todo sentido en darte cuenta de que te gusta trabajar bajo presión, con rapidez, con una estructura de trabajo, con compañerismo, con el apoyo, ¿ya? Y es algo que siempre me gusta de alguna manera transmitir. Uno tiene que tener, cuando estás en esta carrera, motivaciones muy fuertes, porque y son estas mismas las motivaciones, las motivaciones de habilidades blandas, ¿ya? Más allá de lo técnico, más allá de ser ultra dotado en lo que es gastronómico, de tener buen sazón, todo eso uno lo va aprendiendo en el camino, ¿ya? Pero el que realmente te interese enseñarle a alguien, transmitirle a alguien, el trabajar con ese el compañero, estar codo a codo frente a los fuegos, sentir el calor, sentir la maquinaria con un montón de sonidos, o sea, todo este trabajo bajo presión te tiene que gustar. De otra manera, las motivaciones se van a ir derrumbando poco a poco. Tienen que tener un carácter mucho más profundo. Quiero irme al lado de las casas universitarias gastronómicas. Tiene la experiencia de ser docente, tiene la experiencia de ser un alumno y saber sobre la variedad de universidades, de casas de estudio que existen en la actualidad. Exacto. Una casa de estudio, una universidad gastronómica, marca un hito, marca una línea para después tener durante toda tu carrera en tu trayectoria. Mira, tal vez en el momento en que yo estuve estudiando, que fue como en el año 2011 que empecé a estudiar, en ese momento sí creo que había algo de distinción, ya sobre todo con lo que es, por ejemplo, los equipamientos de los talleres, ¿ya? Obviamente, mientras más temprano uno tenga mayor accesibilidad a las nuevas tecnologías, obviamente te va acelerando un poquito el insertarte al mundo laboral, ¿cierto? Entonces, en este momento creo que, y yo lo veo todos los días, tengo aquí muchos chicos de práctica que vienen de todas las escuelas, liceos, institutos, universidades, y en este momento la verdad es que no depende mucho de la casa académica, sino que más bien depende de cada persona. ¿Por qué? Porque están todos al mismo nivel en el sentido, por ejemplo, de lo que te comenté en un comienzo del equipamiento, ¿ya? Y luego también hay muchos profes, de hecho, que hacen clases en distintas escuelas. Entonces, al mismo tiempo, como la docencia es compartida, ya los principios también, la exigencia que le hace el Consejo de Acreditación son las mismas para todos. Entonces, están como todos medios con la misma vara. Y por eso, en este momento, no es tanta la diferencia que hace una escuela. Tú que estás constantemente formando nuevas personas, nuevos cocineros, ¿qué se necesita más, además de la misma técnica que conlleva la cocina? Sinceramente, falta estas motivaciones grandes que te decía. Es muy difícil, de hecho, traspasarlas, ¿ya? Porque, ponte tú, como te decía, lo que es técnico uno lo puede enseñar, pero las motivaciones que te comenté al comienzo es súper difícil traspasarlas, como que realmente se tiene que nacer con eso o tiene que ser de hace mucho tiempo que te guste este mundo loco. Si bien es cierto, hay toda una estructura de trabajo en la cocina, y ahí en lo que más yo hago énfasis, en tener una estructura de trabajo, siempre en algún momento cuando estás trabajando en un restaurante de alto flujo,
existe ese punto de inflexión donde ya llega la experiencia del cocinero en controlar ese caos, ¿ya? Porque en un momento podemos estar 100% controlados y, como digo, se puede disparar el caos y ahí llega la experiencia. Y por eso también de repente digo, hay que saber trabajar en ese caos controlado, ¿ya? Y claro, eso uno lo tiene que traer como casi de manera natural, por así decirlo, o desarrollarlo en mucho tiempo. ¿Y qué es lo que falta ahora para volver a la pregunta principal? Sobre todo que te interese lo que estás haciendo, lo que estás desarrollando, que te interese realmente. Porque también, de repente, como te digo, las motivaciones son tantas. ¿Y aquí es lo que voy con estas motivaciones? Muchos estudian esta carrera porque, ponte tú, no tiene matemáticas, porque lo encuentran fácil, porque lo encuentran entretenido también por todo lo que está mostrando la televisión, las redes sociales, porque se van mucho al producto final también, en el sentido de quedarse en el momento de estar montando un plato y hacer algo bonito y finalmente como tener un logro, ¿ya? Y un logro que hay que entenderlo desde el proceso, desde la raíz, ¿ya? Y algo súper difícil también tratar de traspasar, de que te interese el proceso, ¿ya? El plato bonito, la foto y la culminación de eso obviamente conlleva el éxito, en el sentido de que vas a tener tus likes, vas a tener tus comentarios, y eso te empieza como a elevar como cocinero, empieza a aparecer ese ego también que nosotros tenemos que estar controlando siempre, ¿ya? Por todo esto que te estoy comentando, pero hay un trasfondo, hay un camino que recorrer para llegar a eso, y que realmente tú le encuentres el sentido y le encuentres le lleves el peso, por así decirlo, le tomes el peso, ¿ya? Disfrutar el proceso es muy importante, ¿ya? Disfrutar el proceso y entenderlo por sobre todo. ¿Qué es lo que significa una demi-glace que se demora 30 horas? ¿Ya? Los cortes que tienen que tener los vegetales que van en esa salsa, el tiempo, la técnica de hacerlo, pues, o sea, yo te estoy diciendo cosas súper básicas, por así decirlo, pero al mismo tiempo, desde que te llega la materia prima, el cómo tener que recibirla, el cómo tratarla, el cómo distribuirla, hacer la aceptación de ese producto. Hay un montón de cosas que hay detrás de tener el logro inmediato, que es la foto y los likes. ¿Entiende todo eso? Y después pasemos a la segunda parte, cuando ya no te estés alimentando solamente de ego, sino que de todo lo que conlleva el proceso de aprendizaje a ese momento. Yéndome a donde estamos ahora mismo, Portofino, patrimonio gastronómico de Valparaíso. Tú eres chef de acá. ¿Qué desafíos sientes que tienes que aportar acá, que lo has posicionado de muy buena forma en la quinta región? Sí, mira, el Portofino es un restaurante de larga trayectoria, ya. De hecho, yo te digo, yo lo escucho publicitado en la radio desde que tenía 8 años. Imagínate, en el año ya como 98, 99, ya uno escuchaba del Portofino que se estaba posicionando en esos momentos, y después cuando uno empieza a estudiar la carrera y te empieza a desarrollar como cocinero, uno lo ve como un logro, y en este momento casi loco, como que yo esté realmente manejando la cocina del Portofino, porque como te digo, en su momento uno lo veía tan lejano, pero bueno, aquí voy con todo esto, con que finalmente esos sueños se logran, pero con mucho trabajo, ¿ya? Entonces, en este momento, que esté acá liderando esta cocina, significa mucha responsabilidad, ¿ya? Por toda esa trayectoria que tiene el restaurante. El restaurante está en un momento, en general hablo de los negocios, donde se puede pasar del éxito al fracaso en nada. Una mala recomendación, una mala experiencia, ya con las redes sociales, que de muy fácil propagación, ¿cierto? Tiene un alto alcance, ¿ya? Entonces es estar preocupado de todos esos pequeños detalles, es estar preocupado de crear una estructura de trabajo, de que el equipo entienda, de estar preocupado de esos detalles. Realmente yo digo, es que no hay que creerlo, ni pensé que, ni, ¿me entiendes o no? Sino que hay que tener una estructura, el cuándo, el cómo, el qué, y todo eso tiene que estar respaldado. Y últimamente, en estos años que me ha tocado liderar cocinas, he estado súper preocupado de eso mismo, de crear esa cultura de trabajo, ¿ya? Porque en muchos lugares se cometen errores, es porque no existe esto justamente, de profesionalizar esta carrera. Y es algo que vengo trabajando hace mucho tiempo, ya desde que, de hecho, empecé como a trabajar en cocinas de alta complejidad, y me refiero a alta complejidad con
el seguir cumpliendo todos estos protocolos durante la operación. A mí me gusta el cocinero que está con libreta, de hecho, en la cocina. El 95% usa su libreta y los que no ya están con su teléfono anotando, tomando tiempos. O sea, hay como una cultura de profesionalizar todo esto y no solamente depender de la mente, del pensar, del creer. Interesante. De hecho, me tomo esto y me voy hacia la filosofía que cada cocinero puede tener, cada chef puede tener, pero en este caso la tuya. ¿Qué filosofía te gusta que esté en tu cocina, en tu brigada o en tu equipo? Mira, la filosofía del respeto por el compañero. ¿Ya? ¿En qué? En respetar la estructura de trabajo, en respetar la jerarquía también del equipo y sobre todo que te interese y que te importe lo que estás haciendo. Puede ser algo súper mínimo, ¿ya? Puede ser un ayudante que está limpiando camarones, pero siempre trabajo en la cultura del, y se lo digo desde el primer día, del mejorar, del ser más eficiente, del que te interese lo que estás haciendo. ¿Para qué? Yo les digo también con ejemplos. Si es que al comienzo te va a demorar en esa pega 1 hora, la semana siguiente ojalá que sean 50 minutos y después encuentres una técnica de hacerlo mucho más eficiente y 45, después que te pueda dar otra tarea y así obviamente escalando y mejorando. Esa eficiencia obviamente va de cada uno como cocinero, de tener ese hambre, ese ímpetu de mejorar uno mismo. Y otra cosa importante, me agarro esto último que dije, uno mismo, ¿ya? Porque muchas veces también nos comparamos con el de al lado. Y yo le digo, tú estás en tu propio camino, tú estás con tus propios tiempos. De repente, como también puede haber un momento de inflexión donde la persona que en su momento era mucho mejor que tú, era mucho más rápido, trabajaba más organizado, se va a quedar ahí. Tú lo vas a pasar porque viste otras técnicas, te interesó más, le metiste más corazón, le metiste más cabeza, o sea, seguiste tu camino y no te diste cuenta y ya lo pasaste. Entonces, por eso te digo, como que realmente confía en tu propio proceso y preocúpate de que tu trabajo sea profesional y te interese lo que estás haciendo. Es una cosa que realmente le pido a todos los que llegan a mi cocina, desde prácticas hasta los que vienen contratados, la responsabilidad, el ser responsable, el que realmente te interese dónde estás, ¿ya? Segundo, el compromiso, que va vinculado a esto que estamos hablando, de el comprometerte a mejorar, a entregar lo mejor de ti, a evolucionar. ¿Por qué? También les digo, el día de mañana, si es que yo veo que puedo confiar en tu trabajo, ¿ya? Y que realmente te interesa y estás escuchando todo lo que se te están planteando los desafíos, yo te voy a poder entregar mejores responsabilidades, ¿ya? Vale decir, un cargo más alto y al mismo tiempo tú vas a tener crecimiento, vas a tener más que aprender en ese momento y vas a ser mejor retribuido. Esos primeros 2 puntos son muy importantes y algo que va de ti. Y el tercer punto es la lealtad, que ya lo hablamos hace un comienzo, que es tener ese respeto y sobre todo esa honestidad que es muy necesaria en este rubro y dentro de la cocina. Digo, hay que ser sincero, hay que ser franco, hay que decir la verdad. Hubo un error, dilo. Pasó esto, lo otro, háblalo también. Ya, como no esconder las cosas, porque después empieza a aumentar esa cultura tóxica que hace mucho tiempo y en unas cocinas también existe, el hablar mal del compañero. Es que hizo esto, lo otro. Oye, si es que hizo algo mal, dilo. O sea, bien directo. No andemos hablando por detrás. ¿Me entiendes, no? Porque somos un equipo. Y estos primeros 2 puntos del comprometerse a mejorar van también vinculados a tu propia lealtad de decirle, oye, sabes que te equivocaste en esto y de la mejor manera. Y de repente si es que estamos con ese ajetreo de alto flujo y ya no va a ser de la mejor manera, bueno, que al mismo tiempo haya un análisis, qué es lo que pasó, por qué es lo que tenemos que cambiar, ¿me entiendes, no? Entonces, todos estos puntos van muy vinculados uno a lo otro, pero son los más importantes, de hecho, dentro de mi cocina. Quiero ir de la cocina hacia un poco el salón, desde tu experiencia y todo lo que has vivido. ¿Cómo interpretas una experiencia memorable para el comensal? La preocupación por los detalles. En el salón, de hecho, tiene que haber 2 cosas que van de la mano. 1, el servicio, y 2, la hospitalidad. Este segundo siendo el más importante, de hecho. Porque, por ejemplo, el servicio es solamente el chequear casillas. ¿A qué me refiero? Recibes servicio cuando vas a una bomba de benzina, no sé, hablemos de algún punto de comida y te saludan, bienvenidos, buen día, ¿cómo les puedo ayudar?
sea, es como una seguidilla de ir con un guión, por así decirlo. Eso es servicio. Después, no sé, te pidieron un café, preocuparte que la taza esté caliente, servir la carga perfecta del café. Estoy hablando de ejemplos súper específicos, pero a lo que voy yo, que en el servicio uno genera una estructura, ¿cierto?, de trabajo y se tiene que seguir al pie de la letra. Pero viene la segunda parte, que es lo más importante dentro de esta experiencia memorable, que es la hospitalidad. Y la hospitalidad también es parte de habilidades blandas, del querer hacer sentir bien a alguien, ¿ya? Del tratarlo de buena manera, ¿ya? Porque en el servicio uno puede decir hola, buen día, como también puede obviamente tener esa hospitalidad de hola, buen día. Es como, son tonos que hacen la diferencia, del tener una lectura de la mesa también. Oye, ya está casi listo con el vino, vamos, sí, vamos otro. Estar encima de la persona y que realmente te importe hacerla sentir como en casa. Ahí viene la hospitalidad y es algo que uno lo tiene que tener inculcado y como cocinero también lo tiene que tener, ¿ya? ¿En qué sentido? En ponerte al otro lado de la cocina, en la mesa. Es como de alguna manera imaginarte, tú estás sirviendo algo, yo lo voy a hacer de la mejor manera porque me estoy poniendo en ese lugar. Yo quiero que ese filete me salga en su punto perfecto, a buena temperatura, con buena sazón, y no solamente voy a estar preocupado de que tengo, no sé, estoy hablando también de un ejemplo súper concreto, un montón de comandas, estoy apanado y quiero puro sacarlo, por así decirlo. Y ahí también otro punto importante que le hago mucho énfasis, que no ocupen la palabra o el pensamiento del da lo mismo, así como que salga, ¿ya? Ahí transpórtate y un trabajo mental propio al otro lado de la cocina. Ponte en la mesa, tú recibiendo esto. ¿Te gustaría? ¿Me entiendo, no? Entonces esa es parte de la hospitalidad del cocinero también. El querer tratar bien a alguien, el querer hacer sentir bien a alguien, acogido como en casa, como obviamente como una persona que se interesa por el otro, por el profesional. Chef, quiero ir a algo importante en las carreras y en las trayectorias de los profesionales, que es el éxito y el fracaso. Me imagino que uno tiene altos y bajos como todo el mundo. ¿Cómo sería tu interpretación sobre estos dos conceptos? Los fracasos, la mejora de aprendizaje. Así de corto sería mi frase en ese sentido. De esos fracasos, de esas caídas que uno le pasa en su carrera, uno se lleva la mejor experiencia y que no se te va a olvidar nunca, ¿ya? Me voy a tomar de hecho como la confianza de decir algo súper coloquial y que yo de repente les digo así uno a uno, cuando ya tengo un poquito más de confianza con el cocinero, les digo, tienes que saber cómo sabe la mierda para que después no quieras comer de eso. ¿Entiendes, no? Entonces de repente uno puede decir así, oye, ojo con esto otro, pero después el vivirlo, el haber fracasado, el que se te haya pasado y después realmente sentirlo es otra cosa muy distinta al que te lo diga. Es solamente eso, del fracaso uno saca los mejores aprendizajes. Estudiaste Ciencia y Tecnología de los Alimentos en Australia. ¿Cómo lo aplicas en tu día a día acá en el restaurante? La ciencia y tecnología en alimentos está más bien vinculado en amplia gama, hablando a la alimentación masiva, ¿ya? Por ejemplo, todos los alimentos que se encuentran en los supermercados, en todos estos centros de consumo, ¿cierto?, masivo, y que tienen que ser preservados en alguna vitrina, pasan por los científicos en alimentos, ¿ya? Que aquí en Chile sería como la ingeniería en alimentos. En ese momento yo me interesé más en la carrera en la parte datos, en la parte estadística, ¿ya? Si bien es cierto, hay muchas ramas dentro de la ingeniería en alimentos, a mí me gustó mucho la estructura que hay previa a los estudios, ¿ya? Y en esos estudios, ¿en qué me sirvió para aplicarlo hoy en día en la gastronomía? En el ser muy cuadrado, ¿ya? En el ser muy estructurado, en crear esta estructura de trabajo, como te lo dije anteriormente, y que no dependa el trabajo de una persona o de un par de personas, sino que depende de haber creado esta estructura, este trabajo bien ordenado, esta cultura de trabajo, y todo eso con todo
lo que hay en la parte de la planificación. Ahí lo que fue la ciencia y tecnología en alimentos, en crear planillas, en crear procesos operativos estándar, en crear diagramas de flujo, todo eso que lo tengo dentro de la cocina, en crear la estructura de cargos también, responsabilidades, funciones, etcétera. En toda esa parte de la planificación me lo entregó este diploma. Chef, quiero volver al desarrollo y a lo que aplican Ujú. en Portofino. ¿Cómo contribuye al desarrollo de la gastronomía chilena acá? Mira, como te comenté, el Portofino es un restaurante de tradición familiar y aquí recibimos desde niños hasta adultos mayores, ¿ya? Y cómo contribuye la gastronomía en crear esta buena experiencia, ¿ya? El Portofino, de hecho, es un restaurante donde uno viene por el cumpleaños, por la boda, por la graduación, por muchos acontecimientos importantes donde uno quiere, ya, vamos a celebrar esto. ¿Me entiendes, no? Entonces, tener uno, primero que todo, la confianza de que confíen en que en ese lugar se van a cumplir las expectativas, es una mochila muy grande y uno tiene que estar a la altura de contribuir con eso. El restaurante es justamente el estar preocupado de todos estos pequeños detalles para lograr que este momento inolvidable para la persona sea cumplido. Chef, en Chile está surgiendo un movimiento súper interesante con los 50 Best y ciertos otros movimientos que están aportando a la industria. ¿Cómo ves la gastronomía chilena en la actualidad? Con mucho potencial, mucho crecimiento, y esto de los 50 Best, todas las listas también, todas las revistas, vienen hace harto tiempo. En su momento, claro, tal vez no había mucha inversión porque también requiere inversión, ya. No todo es como el ímpetu, la motivación, el querer que, sino que también hay que tener los recursos. Entonces, en este momento creo que las personas los empresarios que tienen los recursos están invirtiendo en eso y claro, estamos abriendo puertas también. Tienes la experiencia de haber estado en un restaurante Michelin, tienes la cultura Michelin, podríamos decirlo así. ¿Por qué crees que en Chile aún no llega la guía? Porque falta mucha más inversión, ya falta el que las personas que inviertan en este rubro le interese la cultura del mejorar, ya, porque durante mucho tiempo también, y aún sigue pasando, uno sabe que los restaurantes abren todos los días y cierran todos los días. ¿Por qué? Porque llega cualquier persona, porque es un rubro donde no hay que invertir mucho en un comienzo, ¿ya? Y muchos creen que es fácil, por así decirlo, porque es cocinar y servir y tener ahí el dinero en mano, pero hay un montón de trabajo detrás para profesionalizarlo, para realmente tener un crecimiento dentro de este rubro. Entonces, eso es lo que falta. Recursos y gente con conocimiento. Chef, para ir cerrando, ¿qué legado te gustaría dejarle a tus cocineros, a tu brigada? Bueno, primero que todo, lo más importante, yo traspaso la pasión de la cocina en el sentido en que a mí me interesa mucho lo que hago, ¿ya? Por eso mismo me despierto todas las mañanas y en la cultura también del mejorar, de ser mejor yo que ayer. Y eso yo creo que finalmente me ha llevado a seguir tomando proyectos más grandes. En este momento también el poder ayudar a otras cocinas ya es parte también de lo que hago, y algo que yo no lo promociono, ya es algo que se genera de uno a otro, en el boca a boca. Y es porque realmente a mí me interesa esto, me gusta, me apasiona, y solamente quiero seguir mejorando. ¿Ya? No, creo que el conformismo dentro de este rubro poco a poco lo va matando, ¿ya? Y algo que dentro del rubro, dentro del rubro nacional, pesó mucho, ya el conformarse ya solamente con esto, y de repente también volvamos atrás de los egos que habían en su momento, y ahora creo que ya dimos vuelta a la página, estamos realmente importándonos lo que interesa, que es mejorar cada uno, y si es que podemos también el traspasar eso, el traspasar ese conocimiento. Y ahora tenemos un rubro donde los cocineros están mucho más conectados,
y ahí están realmente interesados por lo que hacen a modo colectivo y no solamente pensando en uno mismo, en la retribución propia, en la retribución inmediata también. Creo que hay un poquito más de visión a futuro y que bueno que las nuevas generaciones también vengan con esto, porque al final uno lo tiene que traspasar y uno tiene que ser el ejemplo de eso también. Jeff, muchísimas gracias. Andrés, a Francisco usted. Castro, hasta un próximo episodio de Entre Fuegos. Chao, chao.